Bueno, nueva edición de 100% Seguro Digital. Seguimos hablando con los protagonistas del mercado asegurador. En este caso, alguien que tiene un doble o triple sombrero, Carlos Grangián, titular de ADEA, también es presidente de La Equitativa del Plata y Reconquista ART. Carlos, gracias por tu tiempo. Preguntarte naturalmente cómo arrancaste este 2021. Hola, Leo, ¿cómo te va? Bueno, sí, efectivamente arrancamos el 2021. Por suerte me pude tomar unos 10 días de descanso, así que bueno, con las energías renovadas para encarar un nuevo año que seguramente fácil tampoco va a ser, ¿no es cierto? Sin duda, sí, energías renovadas hacían falta, ¿no? A todo el mundo por este año que pasó tan, pero tan particular. Ya estamos a más de 10 meses cuando arrancó la cuarentena, ahora en marzo se cumple un año, exactamente, fue un 20 de marzo que cambió el país, cambió el mundo. Ahora un poquito más con perspectiva, digamos, ¿qué balance haces de lo que dejó este último año tan, pero tan especial, obviamente pensando en el mercado asegurador? Sí, bueno, primero antes de entrar al mercado asegurador, te diría que en términos generales esta pandemia tan trágica que hemos vivido y que estamos viviendo, yo de lo que he leído me quedo con tres conceptos que después los aplico al mercado de seguros, ¿no? En primer lugar, la pandemia es como un gran espejo, es un enorme espejo donde nos podemos ver reflejados como personas, como sociedad, y también nos permite ver qué es el mercado de seguros argentinos, ¿no es cierto? Después también es un enorme acelerador de los tiempos. La pandemia aceleró todos los tiempos, y esto también sucedió en el mercado de seguros. Y por último, es un gran potenciador de estados de ánimo, potencia las virtudes, potencia los defectos, y eso, bueno, también nos permite ver un poco más lo que somos, ¿no? Y bueno, y en el mercado de seguros te diría que estas tres características nos muestran un mercado que, en primer lugar, se supo adaptar increíblemente muy bien a la situación, que ha operado con cierta normalidad a pesar de todas las restricciones operativas y presenciales que hay, y lo ha hecho muy bien. Y destaco dos grandes virtudes. Primero, el proceso de transformación tecnológico que ya había encarado el sector hace unos años, afortunadamente, y que nos permitió justamente todas esas inversiones que hizo todo el mercado, nos permitió seguir operando con cierta normalidad. Y después, bueno, lo más importante, ¿no? Que es el factor humano, la gente del mercado de seguros. Me refiero tanto a los empleados, jefes, gerentes, a todo el personal y proveedores del mercado de seguros que supo estar a la altura de las circunstancias, y dentro de la gente, la importancia de la gente, la importancia de los productores asesores de seguros con todo el trabajo y valor agregado que, como decíamos antes, en estas características de gran espejo muestran que también han estado a la altura de las circunstancias y han potenciado sus virtudes, ¿no es cierto? Que son muchas. Así que ese es un poquito el balance que hago así en términos generales, ¿no? De lo que ha sido el año. Sin duda, sí, un rol del productor que se ha revalidado en la pandemia, después de mucho debate respecto al rol de la tecnología, si el productor era algo que iba a desaparecer o si iba a focalizar en ciertos segmentos. Creo que por suerte la pandemia mostró que el maridaje productor-tecnología es fundamental. Y te iba a preguntar un poco sobre eso. ¿Qué estás hablando hoy con los productores? ¿Cómo está la calle? Estamos ya en otro año. Estamos ya en niveles pre-pandemia, la crisis está afectando todavía mucho a los sectores más importantes de la economía argentina. Vos tenés una compañía de seguros y una retera, también ves dos miradas complejas a la vez, y quería preguntarte cómo está hoy. Sí, te diría que depende mucho de los ramos, también depende de las zonas del país, y bueno, y también depende de cada una de las aseguradoras, ¿no es cierto? En los distintos ramos hay ramos que todavía se ve reflejada una fuerte recesión. Creo que el termómetro de la recesión es el ramo de integral de comercio. Si hay un sector castigado en todo este tiempo y que sigue castigado, lo vas a ver en la evolución de integral de comercio, no tanto en las sumas aseguradas o en las primas, sino en la cantidad de comercios asegurados. Me parece que este año lo mejor para medir la realidad de cada empresa es manejarse con unidades, cantidad de asegurados, porque entre medio tenés una devaluación muy fuerte, tenés cambios de tarifas, así que creo que el mejor termómetro es ver, medir las cuestiones en unidades, ¿no? Ahora hay otros ramos que
que por el contrario se han recuperado. El caso más paradigmático es el caso de los seguros agropecuarios, que están en un momento de bonanza. Tenés la soja de nuevo a $500, que es algo que no sucedía desde hace 5 o 6 años. Son valores realmente extraordinarios que le van a dar mucha ayuda a todo el país. Entonces, cuando vos ves la realidad de las zonas agropecuarias, bueno, no tiene nada que ver con zonas más urbanas, ¿no es cierto? Después automóviles se está recuperando, sí. Por supuesto, también depende de la zona. Yo tuve la posibilidad de ir unos 10 días hacia el sur y bueno, en algunas ciudades vos seguís viendo una recesión importante, ¿no? Así que hay cierta recuperación. Y bueno, y es muy variable, ¿no? Cada ramo es un mundo distinto. Hay ramos que están muy atados al valor dólar, entonces vos tenés volúmenes de prima que están creciendo muy fuertemente: seguro técnico, transporte, alguna parte de seguros de caución, y bueno, hay otros ramos que están sufriendo más, ¿no es cierto? Y después, bueno, también depende mucho de la respuesta de las aseguradoras, ¿no? Las aseguradoras, como decíamos antes, con esto de potenciar las virtudes, pero también los defectos, bueno, las que han trabajado mejor y las que han conseguido mejor respuesta de su gente, bueno, quizás están teniendo una mejor situación que otras, ¿no es cierto? Así que es muy variable todavía toda esa cuestión. Clarísimo. Y puntualmente en el caso de ART, sin duda un segmento clave para el mercado, de los más golpeados el 2020, con un salario que no acompañó la inflación, con una destrucción de empleos, con cierre, como decías vos, de muchos comercios, industrias, pymes que están trabajando a un porcentaje muy por debajo de sus posibilidades. ¿Qué está pasando hoy, después de 10 meses del comienzo de la cuarentena, y un contexto un poco más flexible en materia de circulación y movimiento? Sí, efectivamente, habíamos notado una caída en el empleo en los primeros meses de la cuarentena. Afortunadamente, empezamos a ver en los últimos 2 o 3 meses una tibia y leve recuperación en el empleo. Los salarios se están empezando a acomodar, pero bueno, la inflación es muy alta y todavía hay una puja fuerte entre inflación y nivel de salarios, ¿no? Así que notamos sí una cierta recuperación, todavía leve, ¿no es cierto? Y muy reciente, y con muchos signos de interrogación y de incertidumbre a futuro. Así que estamos siguiendo muy día a día la evolución de los riesgos del trabajo, ¿no es cierto? Y riesgo del trabajo también tiene que ver con nuevas formas de trabajar. Estamos acostumbrados, como estamos ahora, cada uno en su hogar trabajando. Te pregunto en el caso de tus compañías y de tus pares. Sos presidente de ADEA, charlas permanentemente con las socias, las 30 socias que integran la Cámara. ¿Cómo están trabajando hoy? ¿Siguen trabajando remotamente? ¿Eso cambia según la compañía? ¿Y qué están previendo a futuro? ¿Un esquema que llegó para quedarse o volver a la presencialidad, por lo menos parcialmente, respecto a lo que era antes? Bueno, sí, es un tema recontra complejo. Todavía la gran mayoría de las aseguradoras están trabajando de manera remota. Eh, Tengo conocimiento de alguna aseguradora que quiso hacer una especie de vuelta parcial, pero esa es la parte más complicada. Es, volver parcialmente, esta forma híbrida de volver cuando tenés personal a riesgo, tenés personal de más de 60 años y tenés que volver a dar cierta atención que la habías canalizado por otro lado. Te diría que lo más complejo de todo es esa vuelta híbrida. Te diría hay 3 etapas: el trabajo 100% hogar, que es lo que viene sucediendo. En algún momento vamos a llegar una vez que se haya superado la pandemia y con la gente ya inmunizada, seguramente vamos a ir a una forma de trabajo, una parte del tiempo con teletrabajo y otra parte del tiempo presencial, pero la más compleja seguramente va a ser la intermedia, que todavía no me atrevo a decir cuándo va a empezar, pero es tremendamente difícil de organizar esa forma de trabajar. Y de hecho en ADEA ya hacia fin de año empezamos a hablar un poco de esto y de los desafíos que presenta. Y nuestra idea es ahora, en el mes de febrero, retomar las reuniones de ADEA y empezar a intercambiar opiniones de qué manera hacerlo. Es la misma manera que organizar la vuelta al colegio de los chicos en una manera híbrida, ¿no es cierto? Todos queremos de que vuelvan, pero tiene muchas complejidades operativas, no es tan sencillo. Y eso es lo que
seguramente va a ser el desafío de los próximos 3 o 4 meses, ¿no es cierto? Bien, sin duda. Sí, como decís vos, digamos, hay cosas positivas de la pandemia, del trabajo, también tiene desafíos y retos importantes. De hecho, cuando uno habla con productores, brokers, digamos, ven la parte positiva, pero también ven cuestiones negativas, lo que hablábamos, desgaste de las personas, y también que el nivel de respuesta que hay respecto al que había antes entre compañía y los productores no es tan aceitado, no es tan rápido, y eso en este contexto que hay tan pocos negocios puede hacer que se pierda uno de los pocos que hay justamente. ¿Están viendo, digamos, que hace falta en este contexto tan particular también trabajar lo que es la relación entre compañía y productor para que haya más velocidad, más celeridad? Sí, bueno, por un lado, lo hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Por un lado sí se perdió la presencialidad y la verdad que el contacto cara a cara con el productor de seguros es algo que lo extrañamos todos y por supuesto los productores también lo extrañan, ¿no? Me parece que después sí hay mucha variabilidad en el mercado con respecto a la respuesta de cada compañía. Eh, es un tema muy delicado porque también hay que tener en cuenta el desgaste, el enorme desgaste de toda la gente, ¿no? Por supuesto de los productores, pero también el desgaste fenomenal que han tenido los empleados en un año espantoso, el desgaste emocional, social, psicológico, de salud. Realmente esto es una tragedia, ¿no? No hay que dejar de marcarlo, ¿no? Y lo que yo te puedo decir, Leo, es, nosotros en la empresa hemos tenido reuniones eh, eh, virtuales con todos y cada uno de los empleados. Hemos hablado, personalmente he hablado 2 veces con todos los empleados y con toda la gente que trabaja con nosotros, con toda la gente de la comunidad equitativa y de Reconquista. Y lo que te puedo transmitir es el orgullo que sentimos en la empresa por el trabajo increíble que han hecho los empleados y que siguen haciendo a pesar de las dificultades, a pesar de todas las complicaciones y bueno, nosotros estamos realmente muy orgullosos del trabajo que están haciendo y la enorme buena voluntad que tienen y tengo entendido que muchas aseguradoras están sintiendo lo mismo, ¿no? No puedo hablar de los casos en donde eso no se está notando, la verdad que no lo conozco, pero sí hablo con colegas nuestros y sentimos muchísimo orgullo por el esfuerzo que están haciendo todos los empleados contestando de manera virtual cantidad de cuestiones, ¿no? Así que creo que a pesar de todo eso, me parece que estamos dando una muy buena respuesta y me parece que también es una posibilidad de diferenciarse en ese sentido. Yo creo que hoy tratando bien a la gente y teniendo gente buena en el equipo, se pueden hacer diferencias y ventajas comparativas, pero siempre tratando bien a la gente y valorando mucho lo que están haciendo, ¿no es cierto? Carlos, te pregunto, no solamente seguramente el manejo de recursos humanos, como recién mencioné, es un tema que está permanentemente en tu cabeza. ¿Qué temas también hoy son los que están arriba de tu agenda de prioridades y que también quizás vos, hablando con tus pares, ves que son también las preocupaciones del mercado principalmente? Sí, bueno, volviendo al tema anterior, pero ya lo dije, ¿no? El tema número uno es la gente. Estar con la gente, escuchar. La gente me refiero a la gente que trabaja con nosotros y a los productores de seguros. Es estar, escuchar, atender las necesidades, ver de qué manera se puede ayudar. Por ejemplo, este verano hemos fomentado fuertemente que la gente tome descanso, que en la medida que pueda se tome unos días, en la medida que pueda se haga alguna escapada. O sea, el tema número uno en este momento es la gente, darle contención, darle apoyo y todos darnos apoyo mutuamente. Después te puedo mencionar, sí, estamos muy atrás de las ventas, vemos que hay oportunidades, vemos que dando buen servicio y buena respuesta hay muchas posibilidades de crecer. En tercer lugar, te diría la digitalización. La digitalización no está terminada, todavía faltan unos cuantos años, así que estamos muy encima de la digitalización de la empresa y en ADEA pasa exactamente lo mismo. Nosotros venimos de invertir, cambiamos todo el hardware de nuestra empresa hace 3 meses y también durante la cuarentena hemos incorporado nueva gente al área de sistemas, ¿no? Así que estamos invirtiendo mucho en sistemas. Y después, por último, bueno, los grandes números de la gestión, ¿no? Balancear los ingresos y estar muy pendiente de los costos. Así que te diría que esos son los 4 grandes puntos en el que le estamos haciendo mucho seguimiento.
Bien, y hablando de puntos en los que hacen seguimiento, hay temas que están dialogando con la super, hay diálogo fluido con el organismo de control, sabemos que en pandemia han trabajado por suerte todas las cámaras en conjunto porque se requerían medidas excepcionales en un contexto excepcional. Hoy digamos que ya pasó un poco, por lo menos la parte más difícil, y estamos obviamente en contexto pandémico y con mucha incertidumbre. ¿Qué están hablando, qué están solicitando, si es que están haciendo, con respecto a la superintendencia? Sí, afortunadamente hay muy buen nivel de diálogo. Se ha creado una mesa entre asegurador, entre cámaras y superintendencia, que entiendo que va a tener cierta regularidad. De ahí surgieron temas ya muy puntuales, ¿no? Algo tan básico como aumentar la RC de automóviles, pero lo que estamos pidiendo justamente es eso, tener buen diálogo en las medidas que tomen, que nos den tiempo, que no tomen medidas a las apuradas y que nos exijan algo para dentro de 15 días. Afortunadamente lo estamos recepcionando, incluso con la presentación de balances y eso. Y bueno, que los requerimientos que se nos hagan, que nos enfoquemos en las cuestiones urgentes, ¿no? En lo que es realmente importante. Que no nos hagan ciertos requerimientos a veces que quizás pueden ser no acordes al momento. Eso lo estamos pidiendo. Yo creo que con buen diálogo y con un buen ida y vuelta, creo que ese es el pedido a las autoridades, porque de eso va a surgir las necesidades del sector y las necesidades de la superintendencia, y creo que de ahí vamos a construir algo bueno. Y por supuesto, seguir con el buen diálogo con las demás cámaras, ¿no es cierto? Eso ha sido muy positivo el año pasado y hay que seguir en ese sentido. Hay un tema que le ha llegado una papa caliente a la superintendencia el año pasado que tiene que ver con un pedido de ni más ni menos Mercado Libre para ser agente institutorio y ha generado un revuelo fuerte en el mercado, sabiendo las espaldas que tiene esta empresa unicornio a nivel regional, no solamente Argentina. ¿Ustedes tienen una posición tomada? ¿Creen que es hora de también dar la llegada a nuevos operadores, que el mundo cambió? ¿O están preocupados respecto al impacto que puede tener un operador no tradicional en un segmento tan particular como es el seguro? Sí, bueno, el agente institutorio es una figura que está permitida por ley, ¿no es cierto? Así que mientras no se cambie la ley, el agente institutorio es una posibilidad. Como siempre te digo, nosotros en nuestra empresa trabajamos 100% con productores de seguros. Creo que sí, es un tema que puede ocupar. Entiendo que tenemos más prioridades y más preocupaciones en este momento que no te diría que es la número uno, ni tampoco la tres o la cuatro. Es un operador más en el mercado que va a competir sobre todo con el canal bancario. Todo lo que hace Mercado Libre compite muchísimo con el canal bancario. Nosotros estamos más enfocados en la figura del productor asesor de seguros, en la capacitación, en el valor agregado, en el conocimiento, en el análisis de los riesgos, en dar respuestas integrales. Me parece que puede ser un canal más, pero me parece que se van a enfocar más en riesgos así más, que compiten más con los productos bancarios, ¿no? Así que es un tema, hay que seguirlo. Mercado Libre es una gran empresa argentina eh, que ha logrado un posicionamiento mundial, y así que hay que estar muy atento a lo que hacen, pero tampoco hay que desesperarse, no hay que confiar en el valor agregado de las compañías de seguro, que estamos en otro negocio, y en el valor agregado que nos aportan los productores asesores de seguros. Así que tampoco nos debería desvelar, ¿no es cierto? Bien, Carlos, gracias por tu tiempo. Siempre la última te quiero hacer alguna cuestión vinculada a este año, ¿no? Quizás futurología, pues es muy difícil hablar de lo que puede pasar, pero ¿qué estás esperando de este nuevo año? Un año, ojalá que sea muy distinto y sea el año de la pospandemia, pero bueno, todavía hay mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que están esperando ustedes desde la compañía y desde ADEA? Sí, me parece que lamentablemente todavía no es el año de la pospandemia. Me parece que es un año pandémico todavía. La única novedad es la vacuna, pero la vacuna va a ser lento, hay que conseguir las vacunas. En todo el mundo hay problemas con la disponibilidad de vacunas, y el proceso de vacunación es algo muy lento, y todavía hay muchas incertidumbres respecto de las distintas variedades que hay del COVID y de las nuevas que puedan surgir. Así que un año todavía muy marcado por la incertidumbre, donde vamos a tener que poner lo mejor de nosotros mismos, y donde la pospandemia va a dejar una secuela económica enorme, muy, muy dañina,
Así que, bueno, sí, yo diría que es un año para encararlo con expectativas muy moderadas, ¿no es cierto? La ventaja de encararlo con pocas expectativas es que difícilmente uno pueda estar peor, ¿no es cierto? Así que, y bueno, con mucha fuerza y muy, muy positivo, pero me parece que todavía un año, al menos la primera mitad del año y una parte de la segunda, un año todavía muy difícil. Sí, por suerte, con ciertas mayores libertades que el año pasado, ¿no? Esto del encierro total, afortunadamente, no se va a dar, o al menos no se va, si se da, se va a dar por periodos más cortos, y eso me parece que es muy positivo, pero todavía con muchas secuelas y mucho daño emocional y económico, ¿no es cierto? Así que hay que estar preparado para un año todavía difícil. Pero bueno, con optimismo, ojalá. Así que nada, Carlos, siempre es un placer hablar con vos. Ojalá la próxima entrevista sea presencialmente en este 2021 y lo mejor, como siempre. Bueno, Leo, la verdad que muchas gracias, un placer como siempre la charla con vos, que siempre también me enriquecen las preguntas y la charla previa que tenemos, así que bueno, les deseo realmente un muy buen año y que les vaya muy bien con el evento de marzo.